Mi abuela me dejó en herencia una casa medio derruida en un pueblo olvidado, y a mi hermano le tocó un piso de 3 habitaciones en plena capital. Mi marido me llamó fracasada y me echó de casa. Me fui al pueblo, y al entrar en la vivienda me quedé sin aliento. El ambiente estaba cargado de tensión, tan densa que podía tocarse con las manos. Inés sentía cómo crecía con cada latido del corazón, oprimiéndole el pecho. En la notaría hacía calor, olía a papel viejo y a humedad rancia, como si allí solo vivieran los fantasmas del pasado. El abogado, un hombre delgado con traje oscuro y gafas que se escurrían por su nariz huesuda, carraspeó y empezó a leer el testamento de María Martínez, su abuela. Antonio, el hermano mayor de Inés, estaba sentado junto a ella, despreocupado, casi tirado en el sillón, con una sonrisa autosuficiente dibujada en el rostro. Siempre había sido el preferido de la abuela, un empresario exitoso que vivía en Madrid. Inés, en cambio, parecía una sombra a su lado, callada, modesta, bibliotecaria de profesión. Siempre había sentido que su existencia era un simple decorado para la vida brillante de su hermano. El piso situado en la calle Mayor número 45, lo lego a mi nieto, Antonio Martínez. La voz del abogado sonaba monótona, como si estuviera leyendo una sentencia. Antonio arqueó una ceja con aire triunfal y le lanzó a Inés una mirada fugaz, casi despreciativa. Ella, en silencio, trataba de mantener la compostura, aunque por dentro hervía. Sabía que la abuela adoraba a Antonio, pero aún conservaba una esperanza, mínima, quizás ingenua, de que hubiera algo de justicia en ese último gesto. La casa ubicada en el pueblo de Valdearenas, con todas sus dependencias y el terreno adjunto, la lego a mi nieta, Inés Martínez. Inés sintió cómo la sangre se le iba del rostro. Valdearenas, una aldea perdida, una casa vieja y desvencijada de la que apenas tenía recuerdos. Había estado allí de niña, una sola vez. Todo aquello le parecía un error. ¿Qué iba a hacer con una ruina así? Antonio estalló en carcajadas. Bueno, Inés, al menos te tocó algún consuelo, aunque no esperabas que la abuela te dejara algo valioso, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con ese caserón? ¿Partir leña para pasar el invierno? Inés no dijo nada. No encontraba las palabras. La ofensa se le enroscó en la garganta como una serpiente. Se sentía humillada, despreciada. ¿De verdad su abuela pensaba que ella valía tan poco, que solo merecía una casa desvencijada en un rincón olvidado? Tras la lectura del testamento, todo sucedió muy rápido. Antonio, satisfecho con su botín, se despidió sin mucho interés. «No te olvides de vender esa ruina, o los impuestos acabarán contigo», dijo al marcharse. El abogado entregó a Inés los documentos y las llaves. Salió de la notaría como si caminara entre brumas. En la calle la esperaba Gabriel, su marido. Tenía el ceño fruncido y los labios apretados. «¿Y bien?», preguntó sin siquiera saludarla. Inés le contó lo del testamento. Gabriel escuchaba cada vez más irritado. Cuando terminó, explotó. «Una casa en el pueblo. En serio, Inés, no sirves para nada, siempre trayendo problemas. Un piso en Madrid era una oportunidad. ¿Y tú, qué consigues? Un montón de escombros. Eres una fracasada». Esas palabras dolieron más que las burlas de Antonio. Inés siempre había intentado ser una buena esposa, estar a su lado, apoyarle, pero él nunca lo había valorado. Siempre la menospreciaba, le reprochaba su fragilidad, su escasa ambición. «Gabriel, por favor», intentó decir, pero él la interrumpió con dureza. «Ya basta. Me cansé de arrastrarte conmigo. Haz las maletas y lárgate. No pienso seguir cargando contigo». Inés sintió que el mundo se venía abajo. De pronto se quedó sola, sin dinero, sin apoyo, solo con unas llaves en la mano y un viejo caserón esperándola en un pueblo perdido. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se las tragó. No le daría el gusto de verla derrumbarse. Recogió sus cosas y abandonó el piso que compartía con Gabriel. No sabía a dónde ir, qué hacer. Solo tenía una idea fija: huir, alejarse de todo, de la mentira, de la traición.
Sin pensarlo mucho, compró un billete de autobús rumbo a Valdearenas. No le importaba qué le esperara en aquel rincón olvidado por Dios. Solo quería escapar, esconderse, empezar de nuevo. El viaje fue largo y agotador. El autobús traqueteaba sin cesar sobre baches y curvas, mientras por la ventanilla desfilaban paisajes grises y desolados. Inés mantenía la vista fija en el cristal, intentando ahuyentar las sombras de su mente. Recordaba a su abuela, sus ojos bondadosos, su voz suave y firme. Tal vez, en esa casa antigua, quedaba algo que la ayudara a reencontrarse consigo misma. Algo que le diera sentido a todo este desarraigo. Cuando el autobús llegó finalmente a Valdearenas, el cielo ya estaba teñido de tonos violeta y gris. El pueblo la recibió con una quietud densa, casi sobrenatural. Las casas se alineaban como figuras inclinadas, con pintura desconchada y tejados vencidos por el tiempo. Todo parecía detenido en una época remota, como si el presente no tuviera poder allí. Inés bajó con su maleta y se detuvo a observar. A lo lejos, entre un matorral de árboles olvidados, reconoció la silueta del caserón. Oscuro, envejecido, casi como un gigante dormido. Un jardín salvaje lo rodeaba, con maleza que trepaba por las paredes y un aire de abandono que helaba el alma. Arrastrando su equipaje con esfuerzo, se dirigió hacia la casa. El corazón le palpitaba con fuerza, una mezcla de miedo e incertidumbre. ¿Qué encontraría allí dentro? ¿Podría ese lugar, en medio de la nada, ofrecerle alguna razón para seguir adelante? Rodeó la vivienda lentamente. Por fuera era como un eco mudo del pasado, pintura desconchada, postigos caídos, hierba cubriéndolo todo. Todo hablaba de abandono, de años de silencio. Pero para su sorpresa, al abrir la puerta y dar el primer paso, no se encontró con la ruina esperada. El interior estaba limpio, viejo, sí, pero limpio, como si alguien lo hubiera mantenido con esmero, sin que el tiempo lograra destruirlo del todo. No olía a humedad, sino a polvo seco y madera antigua. Los muebles, aunque desgastados, eran de buena calidad. Sobre las paredes colgaban fotografías envejecidas, enmarcadas con cariño, con rostros desconocidos que la observaban desde un tiempo lejano. Inés sintió que esa casa no estaba abandonada, sino esperando algo o a alguien. Mientras exploraba las habitaciones, algo llamó su atención en el fondo del pasillo. Una pequeña puerta oculta tras una estantería, como si no quisiera ser descubierta. Se acercó y trató de abrirla, pero la cerradura se resistía. Tuvo que forzar el pestillo oxidado con esfuerzo. Un chirrido estridente llenó el aire, provocándole un escalofrío. Lo que había tras esa puerta no era un simple trastero, era una sala repleta de libros. Desde el suelo hasta el techo se alzaban estanterías cargadas de volúmenes de todos los tamaños y colores. Algunos encuadernados en cuero con letras doradas, otros en papel desgastado por los años. La habitación carecía de ventanas, pero tenía pequeñas rejillas de ventilación que dejaban entrar el aire fresco. El ambiente era seco, perfectamente conservado. Inés quedó paralizada. No tenía ni idea de que su abuela hubiera tenido una biblioteca, mucho menos una tan vasta. Siempre la había recordado como una mujer sencilla, dedicada al campo y al hogar. Pero esta sala hablaba de otra historia, de alguien cultivado, apasionado por el conocimiento. Avanzó con cuidado y rozó los lomos de los libros con la yema de los dedos. Sentía bajo sus manos el tacto de siglos, el aliento de otras épocas. El olor era embriagador, mezcla de tinta antigua, cuero, papel y misterio. Inés nunca fue una lectora empedernida, pero en ese instante, en ese santuario escondido, sintió un impulso profundo, una necesidad inexplicable de saber qué escondían aquellas páginas. Algunos libros estaban en castellano, otros en idiomas que reconoció de sus años de colegio, francés, alemán, incluso algunos en latín y griego antiguo. Tomó uno al azar, de tapas oscuras, con el nombre apenas visible, y lo abrió. Las páginas estaban amarillas por el tiempo,
pero el texto era claro. Era un libro de historia, publicado en el siglo XVIII. Pasaron horas. Horas que se le escurrieron entre las manos mientras examinaba tomos, leía fragmentos, intentaba entender cómo aquella colección había llegado hasta allí, y sobre todo, por qué su abuela se la había dejado a ella. No era solo una sala de lectura, era un legado, un pedazo de historia familiar, un cofre lleno de pistas sobre quién era ella, de dónde venía y hacia dónde debía caminar. Sintiendo un impulso por saber más, siguió revisando el resto de la casa. El sótano estaba seco, algo inusual para una construcción tan antigua, y bajó por las escaleras con cautela. En un rincón, bajo un viejo toldo, descubrió algo inesperado. Un cofre metálico, macizo, con cerradura de combinación. Intentó abrirlo sin éxito. No tenía ni idea del código, pero entonces lo recordó. Su abuela jamás olvidaba los cumpleaños. Era casi una tradición familiar. Decidió probar con su propia fecha de nacimiento. Marcó los números. Un clic. El cofre se abrió. Dentro encontró cartas antiguas, fotografías, libretas, documentos, todos perfectamente ordenados y atados con cintas. Su corazón latía con fuerza. Sentía que acababa de cruzar una puerta invisible hacia algo mucho más grande. Lo primero que tomó entre sus manos fue un fajo de cartas. Al desplegar la primera hoja, Inés reconoció al instante la letra de su abuela. Pulcra, inclinada hacia la derecha, con ese trazo firme que tantas veces había visto en las libretas escolares donde aprendía a escribir. El papel amarillento desprendía un olor familiar, ese perfume tenue de las cosas antiguas que guardan secretos. Al leer las primeras palabras, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Hola Inés, mi querida nieta. Si estás leyendo esta carta es que ya no estoy contigo, y tal vez te estés preguntando por qué tomé las decisiones que tomé. Inés se quedó inmóvil. Era como si su abuela le hablara desde el más allá. Las palabras fluían directas a su alma, como si María la conociera mejor que nadie. ¿Por qué Antonio recibió el piso en la ciudad y tú una casa vieja en un pueblo perdido? El corazón de Inés dio un vuelco. Esa era exactamente la pregunta que no la dejaba dormir. Créeme, no fue una decisión fácil. Reflexioné durante mucho tiempo intentando hacer lo justo para los dos. Pero con los años comprendí que la justicia no siempre es repartir en partes iguales. El verdadero legado no son los bienes, sino la memoria, la historia, nuestras raíces. Tú eras quien mejor podía entenderlo. Las lágrimas empezaron a resbalar por las mejillas de Inés. Ya no eran de rabia ni de tristeza. Eran lágrimas de revelación. Antonio siempre estuvo lejos de nuestra familia. Para él lo importante fue escalar en su carrera, en la ciudad. El piso le serviría como trampolín para seguir con su vida. Sabía que lo vendería. Ese era su camino, su elección. Inés siguió leyendo, con los ojos fijos, empapando cada frase con emoción contenida. Pero tú, mi niña, tú eres diferente. Siempre has estado más cerca de la tierra, del pasado, del corazón. Tú sentías la conexión con nuestros antepasados. ¿Recuerdas cuando leíamos juntas aquellos libros viejos? Cuando te contaba historias sobre quienes vivieron en esta casa antes de nosotras. Inés recordó esas noches, su abuela sentada en el sillón, arropándola con una manta mientras el fuego chisporroteaba. Le leía cuentos, leyendas, relatos familiares, y ella, pequeña, la escuchaba embelesada. El olor a papel viejo, la voz pausada de María, el calor de su abrazo, todo volvía con fuerza. Vi en ti la chispa, ese amor por lo nuestro, por lo que no se compra con dinero, y supe que eras tú quien debía quedarse con esta casa, no por la casa en sí, sino por lo que representa. Aquí están nuestras raíces, aquí vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, aquí se amó, se sufrió, se resistió. Inés respiraba entrecortadamente. Su abuela no le había dejado un caserón ruinoso. Le había confiado el alma de la familia.
La biblioteca que encontraste es mi mayor tesoro. Pasé la vida entera reuniendo esos libros, cuidándolos, soñando que algún día alguien los comprendería, que alguien descubriría su valor. Y ese alguien eres tú, Inés. El sobre siguiente contenía instrucciones detalladas. Le indicaba dónde buscar los documentos que acreditaban la autenticidad y valor de los libros, catálogos antiguos, certificados, cartas de bibliófilos, incluso notas de historiadores. También le advertía de las dificultades que podía enfrentar si decidía venderlos, y le aconsejaba acudir a expertos. Inés se zambulló en el resto de los papeles. Encontró escrituras de compra, cesiones, testamentos. Uno mencionaba que una parte de los volúmenes perteneció a una familia noble que había habitado esas tierras antes de la guerra. Otro documento acreditaba que algunos libros fueron obsequiados por el mismísimo Alfonso XII a un antepasado suyo en reconocimiento por servicios al patrimonio histórico. Todo cobraba otra dimensión. Ya no era simplemente una colección de libros. Era un patrimonio cultural de valor incalculable. Y estaba ahora en sus manos. Pero lo que más la conmovió fueron las fotos. En un álbum viejo y grueso encontró imágenes que casi había olvidado. Ella, de niña, junto a su abuela, caminando por el bosque, recogiendo setas y moras, pescando en el río, haciendo pasteles en la cocina, entre risas y harina volando. En una foto aparecía sentada en las rodillas de María, escuchando una historia, con la boca abierta de asombro y amor desbordado en los ojos. La ternura en el rostro de su abuela, el brillo cálido de sus ojos, esa mezcla de sabiduría y cariño, todo estaba allí, congelado en el tiempo. Y entonces, Inés rompió en llanto, un llanto libre, profundo. No era de pena, sino de liberación. Lloraba por todo lo que había callado, por las veces que se sintió menospreciada, invisible, pero también por el descubrimiento, por saber que no estaba sola, que había sido amada, que su abuela creía en ella. Comprendió que lo que había recibido no era solo un legado material, era una brújula, un mensaje, una promesa de sentido. Su abuela le había dejado un mapa hacia sí misma. Inés se secó las lágrimas y volvió a mirar las fotos una vez más. Esta vez no veía imágenes antiguas, veía su historia, su infancia, su verdad, su lugar en el mundo. Aquello ya no era solo un álbum familiar, era un espejo donde por fin se reconocía, y entendió, con una certeza luminosa, que su sitio estaba allí, en esa casa vieja, en ese pueblo olvidado, en medio de esa quietud, donde todo parecía muerto, pero en realidad todo estaba a punto de renacer. Allí encontraría respuestas, allí, por primera vez, se sentía verdaderamente en casa, y decidió algo que nunca habría imaginado ni siquiera el día anterior. No vendería la casa. Esa idea, que hasta hacía unas horas le parecía un sinsentido, ahora se clavaba firme en su alma como una raíz profunda. Se quedaría. Restauraría aquel lugar. Le devolvería su antigua dignidad. Pero no por orgullo, ni por demostrar nada a su hermano o a su exmarido. Lo haría por ella misma, por la niña que fue, por la mujer que estaba empezando a ser. Lo primero era buscar a alguien que la ayudara con la restauración. Los vecinos, que al principio la observaban con recelo desde lejos, poco a poco comenzaron a cambiar su actitud. Al verla limpiando el jardín, reparando la verja, saliendo a comprar al pequeño ultramarinos del pueblo, empezaron a comprender que no era una más de esas herederas que venían solo a vender y desaparecer. Inés estaba allí para quedarse. Doña Águeda, una anciana de manos nudosas y mirada despierta, que vivía justo al lado, se le acercó una tarde mientras ella regaba el jardín. «¿Tú eres la nieta de María?», le dijo sin preámbulos. «Tu abuela era una mujer muy sabia. Si necesitas un buen maestro para restaurar esta casa como Dios manda, llama a Iván. Vive en el pueblo de al lado. Tiene manos de oro y alma de artesano». Inés agradeció el consejo y llamó ese mismo día. Iván resultó ser un hombre de pocas palabras,
robusto, con barba entrecana y ojos serenos. Llegó al día siguiente con un maletín de herramientas y una linterna. Recorrió la casa en silencio, inspeccionando techos, vigas, suelos, cada rincón. Al terminar, se quitó la gorra y sentenció con voz grave: «Hay trabajo, mucho, pero la estructura está fuerte. Esta casa aguantará otros 100 años». Inés respiró aliviada. Acordaron un precio razonable y fijaron el comienzo de las obras para la semana siguiente. Ella sintió que por fin algo empezaba a moverse en la dirección correcta. El siguiente paso era evaluar el valor de la biblioteca. Aunque había leído algunas de las cartas de su abuela, Inés comprendía que ella sola no podría determinar cuán valiosa era realmente esa colección, así que se puso a investigar en Internet. Encontró varios salones de antigüedades y librerías especializadas en Madrid. Envió fotos de los ejemplares más curiosos. La respuesta no tardó en llegar. Uno de los expertos quedó intrigado y pidió permiso para enviar a un tasador al lugar. Inés aceptó. 2 días después, llegó el especialista. Era un joven delgado, con gafas redondas y gesto concentrado. Se presentó como Daniel y pasó más de 3 horas entre las estanterías. Tomaba notas, revisaba páginas con guantes blancos, murmuraba en voz baja mientras cotejaba fechas, firmas, ediciones. Inés lo observaba desde la puerta conteniendo la respiración. Finalmente, Daniel levantó la vista y sonrió. «Señora Inés, lo que tiene aquí es una joya. Hay ejemplares únicos. Algunos de ellos jamás han salido a subasta en las últimas décadas». Inés sintió un escalofrío. «Por ejemplo, este de aquí», dijo señalando un volumen encuadernado en cuero oscuro con un escudo grabado, «está en estado impecable. Es una rareza». «¿Y cuánto podría valer?», se atrevió a preguntar. Daniel reflexionó un instante. «Solo este podría venderse por lo mismo que una buena vivienda en Madrid. Pero hay más, mucho más». Inés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una sola obra ya valía tanto como todo aquello que su hermano había recibido. Y en esa biblioteca había docenas, quizás cientos. La emoción la desbordó, no por el dinero, sino por el descubrimiento, por la magnitud del legado que su abuela había confiado en ella. Daniel le ofreció ayuda para catalogar toda la colección, incluso mencionó la posibilidad de musealizarla. Le habló de subastas, de coleccionistas privados, de universidades interesadas. Pero Inés, aunque agradecida, le pidió tiempo. Aún no sabía qué decisión tomar. No se sentía lista para desprenderse de nada, ni para abrir las puertas a extraños. Esa misma tarde recordó otra de las cartas de su abuela. En ella se mencionaba a un viejo amigo de la familia, el tío Pedro, hijo de una amiga íntima de María. Buscó en la libreta de teléfonos que había hallado en el cofre. Allí estaba el número. Marcó. Del otro lado de la línea respondió una voz cálida, de hombre mayor, con acento pausado y tono amable. «Inés, ¿la nieta de María? Claro que me acuerdo de ti, hija. Te vi de chiquita correteando por este mismo patio. Tu abuela fue como una hermana para mí». Inés sintió un nudo en la garganta. Solo escuchar a alguien que había querido tanto a su abuela ya la reconfortaba. Le contó a Pedro sobre la casa, la biblioteca, los documentos, todo lo que había encontrado y lo que pensaba hacer. «María siempre decía que la verdadera riqueza está en la memoria», le respondió él con un suspiro. «Me alegra saber que confió en ti. Si necesitas ayuda, consejo, contactos, lo que sea, cuenta conmigo. Aunque viva lejos, no estás sola». Y por primera vez en mucho tiempo, Inés lo creyó de verdad. No estaba sola. A la noche, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Antonio. «Hola, Inés. ¿Qué tal todo por ahí, en medio del campo?» Su tono era burlón, pero se percibía cierta inquietud detrás. «Todo va bien, Antonio», respondió ella con calma. «¿Y tú? ¿Qué tal tu piso?» «Bien, bien. Escucha, estuve pensando... Tal vez nos precipitamos. Quizá deberíamos reconsiderar el reparto. Yo te cedo el piso y tú me das la casa.
¿Qué te parece? Inés soltó una carcajada suave, no de burla, sino de claridad. ¿Sabes, Antonio? También estuve pensando, y llegué a la conclusión de que estoy exactamente donde debo estar. Me gusta esta casa. Pero, si eso está en ruinas, replicó él molesto, es una pérdida de tiempo. Puede que sí, dijo Inés, pero aquí hay algo que vale más que cualquier piso. Aquí está nuestra historia, nuestra abuela, nuestra raíz, y yo no lo cambiaría por nada. Hubo un silencio tenso. Antonio no esperaba esa respuesta. Bueno, tú verás. Solo no digas que no te lo advertí. No lo diré, respondió ella con firmeza, y colgó. Se quedó un rato mirando por la ventana. Afuera ya era de noche. El silencio era profundo y tibio. El fuego de la chimenea crepitaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes. Inés sintió cómo algo nuevo crecía dentro de ella, una serenidad desconocida, una fuerza que no sabía que tenía. Por primera vez no se sentía pequeña, ni menos que nadie. Era la dueña de su historia, de su casa, de su destino, y sabía que lo que viniera lo enfrentaría, sin miedo. Sonrió, sincera, luminosa. Se levantó del sillón, se acercó a la estantería y sacó uno de los libros antiguos. Lo abrió por la primera página y comenzó a leer. Con cada línea se sumergía más en ese universo escondido, el pasado, la memoria, la sabiduría que dormía entre esas tapas. Sentía que todo encajaba, que su abuela, en lugar de marcharse, le había dejado un camino. Y ese camino conducía directo a sí misma. Inés no iba a abandonar Valdearenas, restauraría la casa, estudiaría cada libro, descubriría la historia completa de su familia y, sobre todo, sería feliz. No por azar ni por fortuna, sino porque había elegido con el corazón. Cerró el libro, apagó la lámpara y se metió en la cama. Esa noche durmió profundo, sin pesadillas. Soñó con su abuela. La veía sonreír, sentada junto al fuego, diciéndole: «Siempre creí en ti, hija mía, tú podías hacerlo». Y ahora Inés también lo creía, porque por fin tenía un propósito, y eso era lo más valioso de todo. A la mañana siguiente, el sol iluminaba el jardín salvaje y el canto de los pájaros anunciaba un nuevo comienzo. Inés salió al porche, respiró hondo y sonrió. Era feliz, y eso solo era el principio.